Buenos días, hermanos, a todos. En nombre del Señor les saludo, hermanos y hermanas, y que Él continúe bendiciéndoles ricamente como hasta ahora. La lección de esta mañana está basada en Mateo capítulo 11. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 1 al 15 y después también del verso 28 hasta el 30. El tema es Jesús confirmó su reino. El texto para memorizar es el verso 28, donde dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el objetivo principal de la lección es que cada uno descubra que todos pueden venir a Cristo y tener una parte en la bendición de su reino. Comencemos la lectura con el verso 1. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es el de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. El que tiene oídos, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Los 3 encabezamientos que vamos a tener en esta lección es la pregunta de Juan el Bautista, como acabamos de leer. El otro punto principal es lo que Jesús, el testimonio de Jesús acerca de Juan. Y la última es la gran invitación del Señor Jesucristo. Muy bien. Me gustaría leer aquí en la primera página de nuestra revista de estudio. Dice aquí: el Señor Jesús estaba predicando y ministrando en la región de Capernaum. Juan el Bautista continuaba su ministerio y causó esto el enojo de Herodes Antipas. A Juan predicó que a él no le era lícito vivir una vida de adulterio con la esposa de su hermano, o sea, su cuñada, ¿verdad? Herodes había cometido este pecado, y Herodes entonces puso a Juan en la prisión por causa de este asunto, como leemos en Lucas capítulo 3, versos 19 al 20. Y podemos entender fácilmente por qué Juan el Bautista estaba tan desalentado. Miremos en Lucas capítulo 3, versos 19 y 20 aquí, como nos recomienda nuestro hermano comentarista.
dice acá, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Y el pobre hombre, pues, después de haber sido un hombre de mucha popularidad, porque miles de personas venían al desierto a oír su predicación, en las orillas del río Jordán, la gente se arrepentía, algunos venían hasta con lágrimas en sus ojos, arrepentidos y confesando sus pecados. Dice la Biblia en Marcos capítulo 1, que ellos venían confesando sus pecados y eran bautizados por Juan el Bautista. Pero ahora las cosas han cambiado. Ahora él, por ser un hombre de alto calibre espiritual, de devoción entera, dedicación a Dios, por ser fiel al mensaje de la palabra de Dios, por supuesto, él no tuvo escrúpulos, no tuvo temores de predicarle al mismo rey Herodes sobre su vida pecaminosa. Él había de alguna manera conquistado, robado a su cuñada, que era la esposa de su hermano Felipe, y ahora él se había casado, estaba viviendo con ella, pero de todas maneras era una relación de adulterio. Y esto causó que el rey se enojara porque esto inquietaba demasiado a él, era una acusación pública. Él, por ser la cabeza principal del gobierno político de Israel, por supuesto que su gabinete también de otros empleados de gobierno oyeron todas estas cosas y él estaba enojado. Y para callarlo, entonces, lo encarceló. Pero estando encarcelado, no es para menos, ¿verdad?, que él estuviera un poco perturbado, molesto, pensativo. Él había oído, dice la palabra de Dios acá, los hechos de Cristo, su predicación, sus milagros, pero de todas maneras él está inquieto y está enviando entonces acá a 2 de sus discípulos. El hecho de que sean 2 es porque eso es lo que requiere la ley. En el libro de Deuteronomio encontramos eso, en el capítulo 19, verso 15 de Deuteronomio, que Dios estableció esa ley de que cuando se trata de afirmar algo, acusar a alguien, que debe de haber por lo menos 2 o 3 testigos. Y entonces por eso es que él envía 2 mensajeros, 2 hombres, para que presenten la pregunta al Señor Jesucristo de Juan, preguntándole, bueno, ¿eres tú el Mesías o no? Tenemos que esperar a alguien más. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Entonces, ¿qué dices de ti mismo? Y el testimonio que Jesús iba a dar, estos 2 hombres iban a traérselo a Juan. Y eso era pues de ley. Recordemos que esto es el programa divino, es el trabajo de Dios, y este es un profeta de Dios, y por eso era necesario que hubiera testigos, tanto de la pregunta como de la respuesta del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo también dijo en otros textos, ¿verdad?, como en 2 de Corintios 13:1, cuando a él están acusando de diferentes cosas y hay mucha turbación en la iglesia de Corinto, y Pablo le mandan a decir un montón de problemas por las que están pasando al apóstol Pablo. Entonces él le dice ahí, cuando yo llegue ahí delante de 2 o 3 testigos, que conste toda palabra.
tenían que prepararse pues ante las acusaciones, sea las contra el apóstol Pablo, o sea entre los litigios que había en la congregación. Muy bien, entonces por eso es que el hermano Juan Bautista envía estos dos testigos. Cuando leemos esto, pero Juan el Bautista, él había presentado al Señor Jesús cuando un poquito antes de ser bautizado, él dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Juan capítulo 1 dice que yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar, él me dijo: "Sobre aquel a quien vieres descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es". Y él oyó la voz de Dios cuando Jesús oraba, siendo emergido de las aguas del río Jordán. Él oró, dice en Lucas capítulo 3, y que el cielo, las puertas del cielo se abrieron, el Espíritu Santo vino en forma de paloma y se oyó la voz de Dios que dijo: "Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia". ¿Y cómo es que ahora Juan está titubeando sobre estas cosas? Usted y yo podemos preguntarnos. Pues la razón es la siguiente, hermanos. Tanto Juan el Bautista como los primeros discípulos del Señor Jesucristo, y lo vemos en diferentes ocasiones, ellos creían, se esperaban, de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento, que el Mesías que iba a venir iba a liberar a Israel de la bota romana, que él iba por su poder de hacer milagros, al ser el adalid, el líder principal del pueblo, que todo el pueblo le iba a acoger, se iban a rebelar contra la ley de los romanos y que serían liberados entonces de esa opresión. Es que don Juan está preguntando, pero bueno, ya ha pasado un tiempo, esto no está ocurriendo. ¿Qué? ¿Eres tú el que vas a hacer el cumplimiento de estas profecías para que tú instituyas tu reino acá? ¿O qué? Y esa es la razón por que Juan manda a preguntar estas cosas, ¿verdad? Pero recordemos que está encarcelado, recordemos que está frustrado, recordemos que ya no tiene la compañía de la gente, las multitudes, arrepintiéndose, bautizándose, y por supuesto está descorazonado. Pero el Señor Jesús le contesta, como leímos ya, ¿verdad? Que él le dice a los mismos testigos que él envía: miren lo que está ocurriendo. En Lucas capítulo 7 dice la Biblia que en esa misma hora, delante de la multitud que había ahí, el Señor Jesús sanó cojos, sanó ciegos, sanó otras personas con espíritus malos. Y entonces dijo: vayan y díganle a Juan el Bautista, ¿verdad? Estas cosas que ustedes están viendo. Juan ya sabía esas cosas, que él estaba haciendo milagros, como predicaba y todo lo demás, pero él necesitaba ahora como un mensaje fresco, una confirmación, ¿verdad? Que de veras él es el rey de los judíos, ¿verdad? Entonces, por eso el título de la lección es Jesús confirma su reino. Delante de Juan el Bautista, delante de los discípulos de Juan el Bautista y de otros también. Qué bonito es, hermanos, cuando nosotros, si estamos desalentados por esto, por lo otro, por las diversas razones que nos pueden desalentar espiritualmente, podemos refrescar nuestra mente y ver de nuevo en la palabra de Dios, y que nos da una palabra de aliento y nos inyecta este ánimo del cielo que necesitamos. Y eso es lo que ocurrió.
con Juan el Bautista y también con usted y conmigo. Por eso es importante estar repasando, recordando las mismas cosas que la palabra de Dios nos ha llenado de gozo, de aliento, de esperanza en la antigüedad, volverlas otra vez a repasar para a reforzarnos en la fe. Por eso es tan importante, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Pero que más bien nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Y cuanto más vemos que aquel día se acerca. Amén. En Salmos 133:1 también dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es. Claro que es delicioso. Es delicioso para Dios, es delicioso para nosotros. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Hay textos acá, por ejemplo, en Isaías capítulo 29, verso 18. Es bueno que miremos, porque el Señor Jesús, cuando Él está contestando la pregunta de Juan, Él está diciendo, esto es lo que está profetizado también en el libro de Isaías, lo que yo estoy haciendo acá. Y dice en el capítulo 29, versos 18 y 19, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. Amén. Eso quiere decir las palabras profetizadas acerca de ese tiempo cuando el Señor Jesús iba a venir. Los sordos iban a oír estas cosas y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová. Y dice también, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Por eso el Señor Jesús pues está diciendo de estos textos acá, venga, vayan, díganle que todos estos milagros están ocurriendo y que a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. Y en el capítulo 30, versos 4 al 6 también dice, cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes. Es el capítulo 35. No, me equivoqué, no es en capítulo 30, pero el 35 dice, verso 4, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Amén. Ya que lindo esta aseveración acá profética de Isaías cuando dice que el pueblo iba a decir a conocer vuestro mismo Dios viene y Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Sí, cuando el Señor, según el relato de Lucas, cuando el Señor sanó a aquel paralítico que abrieron el techo para descender a este paralítico ahí al frente donde estaba el Señor Jesús, porque debido a la multitud no podían llevarlo hasta donde estaba él. Subieron por la escalera y en el techo abrieron un hueco, lo hicieron descender ahí con cuerdas y entonces el Señor lo sanó. Y cuando todo este milagro ocurrió, la palabra de Dios dice, wow, nunca hemos visto tal cosa. Dios ha visitado a su pueblo. Amén. Hermanos, esa por supuesto es la conclusión a la que muchos llegaron en este tiempo del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesús hizo los milagros. Recordemos eso. La palabra de Dios no dice que Él vino a hacer milagros nada más para
el beneficio de los ciegos, el beneficio de los cojos, el beneficio de los muertos, resucitarlos, pero era para que todos creyeran que en verdad Él es Dios mismo en la carne, que ha venido acá y que es nuestro poderoso Salvador, amén, quien se dio a sí mismo por nosotros en la cruz para salvarnos, gloria al Señor. Así que a Juan pues le llevan este mensaje y Juan el Bautista por supuesto no salió de la cárcel, fue decapitado. En Mateo 14 dice que la misma mujer Herodías, bien enojada por Juan el Bautista, que ya no le dejaba dormir a ella tranquila, ya no le dejaba disfrutar su relación con el rey Herodes. Entonces, por eso dice la Biblia que en un baile de festividad de su cumpleaños que le hicieron, la muchachita hija de Herodías bailó muy bonito y entonces él le ofreció hasta la mitad de su reino. Y delante de todas las gentes que estaban ahí dijo esas cosas. Y la niña dijo a su mamá, mamá, ¿qué le pido al rey? Dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue decapitado esa noche, en esa ocasión. Él murió, pero de todas maneras fue un hombre imperturbable, fue un hombre fiel, fue un hombre firme. Él no le importó pagar hasta con su propia vida el anunciar y vivir la palabra de Dios, amén. Y nosotros debemos de ser así también. Nosotros debemos de ser así también, amén, fieles hasta la muerte. Muy bien, el versos 7 al 15, vamos a leerlo. Entonces, dice acá que cuando los discípulos se fueron, el Señor Jesús comenzó a decir lo siguiente. Dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, y os digo más que profeta, porque este es aquel de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Este encomio del Señor Jesucristo, estas altas palabras de elogio acerca de su primo, Juan el Bautista, de su precursor, son bien altas, bien elevadas. El Señor está diciendo aquí que de todos los profetas del Antiguo Testamento, no hubo un hombre tan grande como Juan el Bautista. Está incluyendo acerca de su carácter, acerca de su resolución en su mente, en su corazón, en todo su ser, de ser el heraldo fiel de la palabra de Dios. Hermanos, nosotros los predicadores, maestros, misioneros, pastores, profesores de seminarios o lo que sea, diáconos, etcétera, los que enseñamos la palabra de Dios, tenemos estos ejemplos. Pablo fue así. Juan el Bautista fueron así. El Señor Jesús fueron así también. Él no quiere que seamos personas sin
sin espinazo, como gusanos, ¿verdad? Que nos movemos para allá y para acá, pero que seamos firmes, portados varonilmente y esforzados, dice la palabra de Dios. Este hombre, al decir el Señor Jesús que él era como una caña, esas que están ahí a la orilla del río y el viento las mueve y el agua también, y para abajo, para arriba, para abajo, a un lado y para otro. No, este era un hombre firme. No era un enclenque espiritual, alguien que le da miedo decir la verdad, o que está a la venta de los demás, por su influencia que tienen los demás, o por su dinero que tienen los demás, o por el poder psicológico que tengan los demás. No, Juan el Bautista no era así. A los soldados les decía lo que tenía que decirles, a los ricos, a los pobres, al rey Herodes. Era fiel al Señor, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas. Nadie está por encima de la palabra de Dios. Nadie está exceptuado. Lo que el Señor dice, lo dice a todos. Sean ricos o pobres, sean poderosos o personas que nadie se da cuenta ni siquiera que existen. Y esta es lo que el Señor Jesús está diciendo. ¿Verdad que saliste a ver? Estos que están en los palacios, estos que están conviviendo como reyes. Bueno, yo creo que aquí están inclusive incluidos los fariseos, ¿verdad? Eran hombres ricos, vestían muy bien y tenían mucho poder, mucha influencia y todo lo demás, pero no tenemos registro en la Biblia que ellos hayan reprendido a Herodes por su vida adúltera que estaba yendo. No, miren, se quedaban calladitos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, para congraciarse con Herodes. La Biblia dice que lo querían mucho más bien y todo porque él mismo les había hecho el templo que estaban usando para adorar a Dios, ¿verdad? Pero Juan el Bautista no era ni el dinero ni el poder de nadie que lo iba a hacer virar a la izquierda o a la derecha. Él iba a seguir su camino derecho, anunciando la palabra de Dios. Amén. Y ojalá, hermanos, que así también seamos nosotros. Unas cosas que dice acá también es: todos los profetas, verso 13, y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. Y dice más adelante, ¿verdad? Que el reino de los cielos, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es un hecho, hermano, sí, que el reino del Señor Jesucristo, que es un reino espiritual, que es su iglesia que Él estableció y instruyó a sus discípulos para que Él en su ausencia, Él al ausentarse, ellos continuaran el trabajo que iba a realizarse aquí en la tierra, con la promesa de que Él estaría con ellos, con su iglesia, todos los días hasta el fin del mundo. Pero dice la palabra de Dios, sí, que el reino de los cielos sufriría violencia. Y así fue. Por ejemplo, en Mateo 23, verso 13, tenemos más o menos un texto acá que nos enseña a qué se estaba refiriendo el Señor Jesús, ¿verdad? Mateo 23, 13 dice: ay de vosotros,
escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y ya sabemos, hermanos, sí, que esta gente, y esto es lo que están hablando, pues, de la violencia, de la oposición, de las fuerzas adversas contra, que estaban trabajando contra el Señor Jesucristo y contra su iglesia. No había una recepción, no había aplausos, no había felicitaciones por lo que el Señor Jesús estaba haciendo, o la gente, pero más bien los fariseos estaban llenos de envidia, y estaban resentidos, estaban enojados, andaban siempre a la pesquisa del Señor Jesús y los discípulos a ver qué hacían mal o qué decían mal para acusarlos y para denigrar el ministerio del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo dijo, a pesar de que ellos ni entraban al reino, ni dejaban entrar tampoco a otros, dice, pero los violentos lo arrebatan. O sea, así como eran violentos los fariseos, los enemigos, los opositores, así también los hijos de Dios fueron valientes. No les importó tener que quebrar relación con el sistema mosaico. Ese relato, miren qué bonito que es, el de Jairo, cuando el Señor sanó a la hija de Jairo, que dice, Señor Jesús, por favor, Marcos capítulo 5, ¿verdad? Y otros textos de los evangelios, por favor, ven, mi hija se está muriendo, Señor. Y dice que él era un principal en la sinagoga, era un judío, era un hombre, pues, que estaba inclusive moralmente o religiosamente obligado con los fariseos, pero sin embargo él ya está decepcionado del judaísmo, ya está decepcionado de esas cosas vacías que no llenan, que en realidad no traen paz al alma. Usted puede estar en una religión y toda su vida y morir en esa religión, pero usted no tiene paz, usted no tiene descanso, usted tiene hasta temor de la eternidad, temor del juicio de Dios. Bueno, este hombre así estaba, pero sin embargo hacia un lado su religión, fariseos y todo lo demás, y viene y cae de rodillas delante del Señor Jesús para pedirle, por favor, ven a mi casa. Él creía de todo corazón que el Señor Jesús era la respuesta para la salvación de su hija y la salvación espiritual de él también. Y hermanos, y miramos que sí, el Señor vino, resucitó a la chiquita de 12 años, y él, por supuesto, junto con su esposa, que felices estaban, ¿verdad?, de entregarse al Señor Jesucristo. Valiente, no le importó. Después que lo echaron de la sinagoga, así como hicieron con el ciego también, ¿verdad? En Juan capítulo 9, que dice que los echaron de la sinagoga porque ellos estaban siguiendo a Jesucristo. Y a eso es lo que se refiere esto. El reino de los cielos, desde Juan el Bautista, que con sus discípulos yo lo he establecido, sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. ¿Quiere usted ser también un valiente en el día de hoy? Todavía usted tiene también que tomar una resolución a ser valiente para dejar sus malas prácticas y creencias incorrectas de la palabra de Dios. Hay que botar a la basura tradiciones y creencias extrañas y raras que no tienen base en la Biblia, y
a añadirse y adherirse a una iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Amén. A eso es lo que el Señor Jesús se refiere aquí, ¿verdad? Y esto, por supuesto, traerá recompensas en la eternidad. El Señor Jesucristo dice acá en el verso 28 al 30 de nuestro texto de Mateo capítulo 11, dice aquí: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Mire cómo está hablando pues de que la ley de Moisés, los profetas, a todo eso se queda atrás. Ahora es una nueva economía. Ese sistema religioso, mosaico, antiguo, ha pasado la historia, dice el Señor, comenzando acá con el ministerio de Juan el Bautista, y proseguido por él, ¿verdad? Por el Señor Jesucristo. Esto es lo que ahora está siendo establecido. Y así, por eso él dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Bueno, porque la enseñanza de los fariseos, de los escribas, era que ellos tenían que cumplir la ley de Moisés. La habían hasta exagerado. Hay muchas leyes que ellos habían añadido a la pobre gente, y cargaban toneladas de culpa en sus almas porque no podían cumplir con tantas cosas. Y se imagina usted, hermanos, ir a trabajar así, ir a la escuela, estar comiendo con la familia y saber que uno está muy mal delante de Dios. Esta gente lloraba, esta gente se angustiaba, no tenía paz, no tenía gozo, porque estaban bajo la opresión del mismo diablo. Satanás es el que ha usado esas cosas de los 10 mandamientos o de otros mandamientos más, para cargarlos sobre las almas de los hombres y decirles: mira cómo tú eres un miserable pecador, incapaz de agradar a Dios con tu vida. Toda tu vida es nada más que pecado. Dios no te puede recibir así en el cielo y vas conmigo para el infierno. Eso es lo que la pobre gente ha estado experimentando en los tiempos del Señor Jesucristo y aún en estos tiempos actuales también. Pero el Señor Jesús dice: venid a mí. Yo he venido acá para cumplir con la ley de Moisés. Yo he venido acá para que se cumplan todas las profecías dichas por los profetas del Antiguo Testamento. Yo soy el cumplimiento de la ley. Yo soy el cumplimiento de los profetas. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo he venido acá para eximirte de tu culpabilidad. Yo me voy a hacer el culpable para dejarte a ti libre de ese peso de pecado, de ese peso de culpabilidad, de esa conciencia ahí que te atormenta. Yo estoy aquí para pagar la deuda que tú tienes con mi Padre. Por eso dice: venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Ese es el único camino de descanso que todo pecador puede tener. Creer en la persona y en la obra perfecta de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pues si usted está conectado con nosotros en este estudio, yo le invito para que usted haga una oración y se entregue al Señor Jesucristo ahora mismo como su Salvador personal. Él lo que promete lo cumple. Dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. En la religión, en todas las cosas, en todos los requisitos que le están pidiendo hace años que usted cumpla y haga y vuelva a hacer y todo lo demás. Dice: venid a mí y yo os haré descansar. Llevad mi yugo
sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor, después de salvarnos, nos invita a llevar el yugo del ministerio, del trabajo de Él, pero no vamos solos. Dice que este yugo, este trabajo, esta actividad en la casa de Dios va a ser algo que más bien nos va a dar alegría, gozo, porque es una gran bendición, es un gran privilegio servir al Señor. Y dice más bien que lo que nos da es descanso, alegría, bienaventuranza. ¿Está usted sirviendo al Señor Jesucristo en una iglesia nuevo testamentaria? Espero que así sea. Si no, búsquenos. Busque alguna iglesia del Señor Jesucristo donde pueda unirse para trabajar para el Señor. Será para su propio bien, para su propio beneficio, para la gloria de Dios y para la bendición de otros. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima.